olvide. Segundo, voy a acomodar la presentación. Ahora dejo de compartir Ya. y ahora vuelvo a compartir, pero ya la presentación total. No sé cómo ven, no sé si ya me ven en pantalla completa. Sí, Muy sí. bien. Ok, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches, Padre Dios, muy buenas noches, Señor Jesucristo, muy buenas noches, Espíritu Santo. Gracias por este día que nos has dado, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque tu divina providencia no nos abandona ni un solo momento, ni uno de nuestros cabellos se ha caído sin que tú lo permitas, siempre para nuestro bien. Te quiero agradecer todas las bendiciones que nos das en bienes materiales, en salud, en amor de nuestros seres queridos, pero también te agradezco las oportunidades de purificarnos en la tribulación, en las dificultades. Haznos saber, Señor, que solo tu amor es suficiente, que no necesitamos más que tu amor y que nuestro amor hacia los seres creados debe ser ordenado por ti, en orden hacia ti para de esa manera poder con plenitud a mis seres queridos y a la creación que tú has hecho. Virgen María, Madre de mi Señor Jesucristo, ruega a tu Hijo por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy Amén. buenas noches, mis queridos hermanitos. Un placer saludarlos otra vez. Ya estamos aquí en nuestra reunión semanal. La verdad es que para mí es una alegría. Siempre estoy pensando cómo poder enriquecer la clase y llegar no solamente con el manual del instituto, que por supuesto lo vamos a ir tocando, sino poder ofrecer, hacer alguna propuesta de valor, es decir, sumar no solo a eso. Bueno, la semana pasada me hicieron un favor de preguntarme, porque salió el tema de que en este curso vamos a utilizar expresiones como comunidad protestante, expresiones como académico protestante o simplemente protestante, y queríamos definirlas y siempre anteponiendo el hecho de que cuando usemos estas expresiones jamás lo hacemos en un sentido peyorativo, denigrante, sino solamente como una referencia a una realidad que es las comunidades surgidas del movimiento protestante, de lo que se conoce como la reforma protestante, que personalmente no estoy de acuerdo con ese nombre. Eh, y luego me dijeron, oye, profe, ¿qué es una secta? En ese momento no quise dar una definición muy específica, pero preparé un poquito de material. Claro, por supuesto tenía una idea genérica de lo que es una secta, pero quise preparar algo más formal. Para poder entender qué cosa, bueno, este es un pequeño paréntesis, no es parte de nuestro curso, pero no quiero dejar ninguna duda sin aclarar. Solo un pequeño paréntesis, pongámoslo como un anexo. Primero tenemos que definir qué cosa es una religión, y para esto quise tomar como referencia un, una fuente reconocida de autoridad como es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Este diccionario define religión como el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos y veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto a dicha divinidad. De aquí podemos extraer que una religión es aquella que tiene sus creencias, sus dogmas es como sus ordenanzas, aquellas creencias que se aceptan como axiomas sin que es necesario comprobarlos,
y sus doctrinas. Bueno, tiene creencias. Segundo, tiene una actitud hacia la divinidad, es decir, busca relacionarse con la divinidad. Tercero, ha definido para sí misma esta religión una moral propia de esta religión y de ese grupo social. Y por último, expresan todo esto a través de un culto propio, que en la Iglesia Católica le llamamos la liturgia. Si tiene estos cuatro elementos, es una religión. En este sentido, la religión judía es una religión, tiene sus creencias, sus dogmas, tiene su forma de ofrendar culto, tiene una moral definida para el judaísmo, lo mismo lo es el islam, pero a mí me llama bastante la atención que en un esfuerzo por desmarcarse o marcar una diferencia con su origen, que es la Iglesia Católica, algunos grupos dicen, Cristo no es religión, Cristo es una relación. Nosotros, las religiones son malas, pero si te pones a analizar, permítanme aquí darle admitir todo. Si te pones a analizar el componente religioso de cada grupo, llamémosle en este momento, entre comillas, también cristiano, todos ellos tienen creencias, todos ellos tienen una actitud que es su actitud personal a Dios, ya sea pedirle, ya sea orarle, ya sea reconocerle. Ese mismo grupo tiene una moral definida para ellos, qué cosa es bueno, qué cosa es malo, y tienen una forma de celebrarlo, tienen su culto propio. En ese sentido, cualquiera que diga que Cristo no es religión, es relación, pero tiene estas cuatro formas de vivir su vida espiritual, es una religión. Entonces, inevitablemente cuando alguien nos diga, no, Cristo no es una religión, la iglesia no salva, Cristo es una relación, pregúntele, amigo, ¿tú tienes doctrinas y creencias? ¿Hay cosas que creas? Sí. ¿Tienes una actitud hacia la divinidad? ¿Te relacionas con Él? ¿Consideras algo hacia Él? Sí. ¿Esto te define una moral de qué cosa es bueno y malo en tu vida personal, en la sociedad? Sí. ¿Y celebras a Dios en un culto así? Mi hermano, tienes una religión. Eso es una religión. Muy bien. Me pueden interrumpir cuando deseen, ¿vale? Ok. Ahora, ¿qué cosa es una secta? Encontré tres acepciones que me parecen importantes. Permítanme admitir aquí esto. Una de ellas también tomada de la RAE, pero también otra, la tercera, la que está en morado, tomada de un portal de psicología y psiquiatría, me parece un relevante. No creo que no es como pude investigar, no es un lugar cualquiera, es un lugar que que presenta información confiable. Y bueno, primero quiero presentarles la parte de la RAE. La RAE define secta como un grupo religioso que se aparta de una doctrina que se considera ortodoxa. ¿Qué cosa es ortodoxa? Lo que ese grupo considera como lo recto, lo correcto. Eh, digamos, hay una vertiente mayoritaria que se considera el grupo ortodoxo, que lo que creen es lo correcto, y de ella se separan algún grupo. Ese grupo es una secta. ¿De dónde viene la palabra secta? De la palabra griega que es exactamente igual sectar, que significa cortar, aquello que se corta. Algo que fue sectado es algo que fue cortado o separado. En ese sentido, por ejemplo, podríamos decir que desde el punto de vista académico, para el estudio académico, el cristianismo en sus inicios fue una secta del judaísmo. Me explico. En un principio, cuando en el judaísmo existían varias vertientes doctrinales, varias sectas, los esenios, los judíos samaritanos, los judíos fariseos, los judíos saduceos, la comunidad de Qumran, había varias vertientes del judaísmo con una idea más o menos genérica, pero con sus particularidades. En el siglo I sale un pequeño grupo,
ese pequeño grupo somos nosotros, los seguidores de Cristo. En aquel tiempo, desde el punto de vista académico, podríamos habernos considerado como una secta más del judaísmo. Y de hecho, así es como el Imperio Romano originalmente catalogaba a los cristianos como una secta más del judaísmo. Bueno, y eso no es ofensivo para nada, es solamente descriptivo. Sin embargo, eventualmente el cristianismo evolucionó hasta tener doctrinas y dogmas propios, ya no acordes al, al pensamiento judío, una actitud hacia la divinidad diferente a la que tenía el judaísmo, una moral propia. La moral cristiana se diferenció de la moral judía y el culto cristiano eventualmente también se diferenció del culto judío. Es decir, el cristianismo, la iglesia y el cristianismo hasta los primeros 10 siglos es una expresión sinónima. Pasó a ser de una pequeña secta judía a una verdadera religión. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Logré explicarme? Muy bien. Esta expresión secta hasta aquí no tiene un carácter despectivo, peyorativo, insultante. Es una descripción de algo que se separó. Sin embargo, me gustaría ver la segunda descripción de la RAE, que es muy breve, pero voy a la tercera, que también es más amplia. Primero, es una comunidad cerrada, de carácter espiritual, guiada por un líder que ejerce un poder carismático. Aclaro, aquí la palabra carismática no tiene nada que ver con los carismas del Espíritu Santo, sino que es un hombre con una capacidad de convencer, de atraer, de hablar, de expresar a la gente, y por eso los hace sus adeptos, sus seguidores. Ahora en morado pongo la definición de secta de el portal Psicología y Mente. Dice, las sectas son grupos complejos formados por una estructura jerárquica piramidal, liderada por algún gurú carismático. Insisto, esto no tiene que ver con los carismas del Espíritu Santo, sino con características atrayentes de una persona, que exige una devoción y dedicación de tipo explotadora, que suele acabar desembocando en daños de tipo emocional, social o económico sobre las personas. Algunas características que presentan las sectas son manipulación psicológica, maltrato y abuso físico o psicológico, explotación económica de la persona, aislamiento del mundo exterior, físico o mediático. ¿A qué se refiere con aislamiento? En que no tengas contacto con el resto de las gentes, pero si tienes que, físicamente, pero si tienes que salir y convivir porque tienes que trabajar, no te relaciones con ellos, no leas lo que dicen, no escuches lo que hablan, es un aislamiento total, permítanme. Luego, un sometimiento a un secuestro implícito o explícito, es decir, muchas veces las gentes están secuestradas, no formalmente, pero no pueden salir de ahí y están informalmente secuestradas por un condicionamiento psicológico o a veces físico, un encierro real, literal. Abuso del sentimentalismo, es decir, que utilizan tus sentimientos y tus emociones para poder ejercer dominio sobre ti. Fingimiento de milagros, esto es parte importante de las sectas, se inventan milagros, eventos o sucesos prodigiosos para convencerte. Yo hace no mucho veía a un pastor que alargaba brazos en internet, o sea, el hombre le oraba según él al Espíritu Santo, una persona tenía el brazo chueco y le alargaba, y entonces el brazo se alargaba, ¿no? Luego había otro pastor por ahí que hacía oración al Espíritu Santo y te bajaba 10 kilos en una sesión. O sea, milagro. Evidentemente ninguno de estos con un sustento científico, ¿no? Por esa razón la iglesia es sumamente cuidadosa y exigente en cuanto a cómo y cuándo decretar algo como milagro y qué requisitos debe cumplir. No basta que alguien tenga una visión, que se le aparezca a la Virgen, no basta que haya un hecho prodigioso, supuesto o verdadero, sino que tiene que someterse a un discernimiento y a una comprobación científica rigurosa. Tristemente, el pueblo católico
a veces no es carente de formación y se deja ir por cada cosa, cada supuesto milagro. Bueno, abuso de sentimentalismo, fingimiento de milagros, promesas de prosperidad. Las sectas suelen utilizar las condiciones de necesidad de la gente para hacerles creer que a través de ese grupo, de ese líder o de esa condición van a tener un beneficio económico, que Dios les va a bendecir, Dios les va a proveer. Ciertamente es mucha gente con necesidad, vulnerable, y se aprovechan de esa situación, ¿no? Hoy día está muy de moda una vertiente sectaria del cristianismo protestante que se llama el Evangelio de la Prosperidad y que en sus asambleas, sus reuniones te prometen que si tú le das a Dios, que si tú le ofrendas, si haces no solo el diezmo, si das primicias, si siembras semillas, Dios te va a regalar en compensación, como si Dios necesitara compensarte. Dios te da sin que tú le des. Dios te provee, su providencia no necesita que tú le des, ¿no? De hecho, no podemos negociar con Dios, te doy tanto y me regresas tanto. Y si, pero bueno, son solo algunas características, no quiero profundizar. Promesas de prosperidad, uso de estados alterados de conciencia e histeria colectiva. ¿Qué es un estado alterado de la conciencia? Es aquel estado donde tu conciencia se encuentra no en su momento de mayor lucidez, sino dominado por a veces tus estados alterados de emociones. Un ejemplo son las drogas. Cuando tú te drogas, tu conciencia, tu estado de conciencia se altera y estás vulnerable ante otros estímulos psicológicos. Otro estado alterado de la conciencia son las alucinaciones. Otro estado alterado de la conciencia es cuando estás tan acostumbrado al pecado que ya no diferencias lo que es pecado y lo que no es. Me refiero, por ejemplo, gente que se encuentra en grupos como el narco, los sicarios, gente que está sumergida en el mundo de la prostitución y que ya no identifica lo que es bueno y es malo. Ese es un estado alterado de conciencia, pero además utilizan los elementos de la histeria colectiva, es decir, las emociones de un grupo para hacerte que tú mismo abras tu conciencia y seas una presa fácil, quites tus defensas psicológicas y seas fácil de presa de este grupo. En este sentido, tengo que decir que el sectarismo, ahora, esta es una definición psicológica. Tengo que decirlo primero. El sectarismo es un fenómeno social fuertemente presente en el movimiento protestante. Cada vez los grupos que se separan de otros grupos son dirigidos por una persona que tiene más o menos cierto carisma, cierta capacidad para hablar, emocionarte, convencerte y pues allá se va la gente, ¿no? Porque siente bonito, porque pusieron un grupo de alabanza que me llegó al corazón, como si nuestra fe cristiana fuera solamente emociones. Evidentemente nuestras emociones Dios nos las da para alabarle y para sentir por Él, pero no solamente es eso, nuestra fe siempre está unida a nuestra inteligencia y nuestra razón. También tengo que decir que dentro de nuestra iglesia, de la Santa Iglesia Católica, algunos grupos llegan a comportarse como sectas dentro de la iglesia. Y en ese sentido, tenemos que ser sumamente juiciosos e inteligentes. Bendito Dios, tenemos el magisterio de la iglesia, es decir, el Papa y los obispos en comunión, que son la herramienta o el instrumento que Dios ha utilizado para la guía del pueblo de Dios y para evitar caer en estos grupos que también a veces, tristemente hay que decirlo, también se presentan dentro de nuestra iglesia. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo en orden? Excelentemente, muy bien. Habiendo dicho esto, quiero traer a la mesa el decreto Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, que traducido al español se llama Restablecimiento de la Unidad o Reintegración de la Unidad. Y es un documento
que la Iglesia hizo en el Concilio Vaticano II. Por esa razón, para nosotros es un documento vinculante en el cual la Iglesia nos invita a no utilizar un lenguaje que sea despectivo, que pueda significar una ofensa u obstáculo para la unidad. Por esa misma razón, Unitatis Redintegratio, para hablar de los cristianos que no están en plenitud, no católicos, cristianos separados, utiliza el término hermano separado, porque la Iglesia ve en muchas de estas comunidades verdaderos hermanos, pero que no están plenamente unidos, que nos separa algo. Entonces, esta es la expresión que utiliza el Concilio Vaticano II, hermanos separados, y para dirigirse a estas personas, en lugar de decirles sectarios, que ciertamente tiene una connotación también fuerte en cuanto quizás a una ofensa, se les llama comunidades eclesiales o grupos cristianos. Ciertamente el grupo cristiano por antonomasia es la Santa Madre Iglesia, ¿no? Del cual se desprenden todas las ramas que se han desprendido. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario, mis queridos hermanitos? ¿Todo en orden? Logré, no sé, no recuerdo quién me preguntó esto, pero logré explicar el tema de las sectas. Entonces, Yo fui maestro, sí, muy claro. Mario, hablando de esto, entonces, podemos pensar que algunos grupos del vasto mundo protestante podrían ser considerados sectas, entre cuales los voy a decir claramente. Los testigos de Jehová podrían ser considerados una secta. Los mormones podrían ser considerados una secta. La luz del mundo podría ser considerada una secta. Y un montón de pequeños grupos que se separan cada día más y que utilizan todas estas características pueden ser llamados sectas. Sin embargo, en un afán de lograr algún día la unidad que Cristo quiere, intentamos evitar este lenguaje. La Iglesia ha promovido un movimiento que se llama el ecumenismo, que proviene de la palabra griega oikomene. Oiko es casa, mene es los asuntos de la casa. El ecumenismo hace referencia a todo lo que tiene que ver con la casa común, que es la Iglesia, y cómo eventualmente algún día lograr la unidad de todos los cristianos. Entonces, la Iglesia hace un trabajo fuerte para la promoción del ecumenismo, pero muchos grupos se aprovechan de esta buena voluntad para entrar dentro de la Iglesia y en católicos que han quitado su protección, digámoslo así, llevárselos. Entonces también hay que ser, como dijo el Señor Jesucristo, mansos como las palomas, ¿pero qué? Astutos como las serpientes. Pero astutos como la serpiente. Hace no mucho tiempo me decía una persona, oye, sería bueno que en el grupo de aquí de la parroquia, en el de adoración nocturna, traigamos una vez a la semana a un pastor para que nos dirija la oración. Y dije, no, no, ¿cómo que un pastor para que nos dirija la oración? Para empezar, las iniciativas ecuménicas no son a discreción de los laicos ni de los sacerdotes. Deben estar autorizadas y dirigidas directamente por el obispo. El obispo, evidentemente, tiene tantas obligaciones que no lo atiende personalmente, pero tiene un delegado para el tema de ecumenismo. Y este delegado episcopal es el que puede guiar a la diócesis en cuanto a cómo se pueden hacer encuentros de oración, encuentros ecuménicos, pero no se trata de que yo lleve al grupo parroquial a un pastor para que dirija la oración. No es así, ¿vale? No es así. Habiendo dicho esto, ¿logré aclarar este punto, mi estimado Mario? Sí, maestro, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia directamente. Habíamos dicho que este hombre, Martin James Knott, fue el que propuso la teoría del deuteronomista. Y habíamos dicho que esta propuesta surge a mediados del siglo pasado como una respuesta a encontrar los orígenes de los textos, quién los escribió, cómo los escribió, etcétera. Aquellos que tomaron conmigo
Introducción a la Biblia, yo les di una muy breve historia de la Sagrada Escritura, cómo se fue formando la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, desde el Israel que ni siquiera sabía escribir, que era analfabeta, hasta que eventualmente se empieza a tener registros escritos, eventualmente cómo se desarrollan los primeros libros y algo así, y todo esto. Yo no sé si algunos recuerdan esta parte, y si no, pues no estaría mal que le dieran una revisada a los videos de aquel tiempo. Bueno, en la propuesta de este señor James Knott, que cierto, no es católico, pero ya murió, fue un académico de relevancia serio que dio clases en la misma universidad donde dio clases el Papa Benedicto XVI, la Universidad de Tubinga. En la propuesta de este señor eh, había los libros históricos que ustedes pueden ver en esto y que lo encuentran en la página 1 de su manualito. Ahí abajo yo puse en la parte inferior derecha en la página de donde se van tomando las imágenes. Eh, los libros históricos de la Sagrada Escritura se han agrupado en 10, más bien, son 16 libros. 6 de ellos son lo que vamos a estudiar aquí, la historia del deuteronomista. Otros 4 de ellos son los libros de la historia del cronista, que incluyen Crónicas 1 y 2, Esdras y Nehemías. Nehemías. Luego vienen otros libros que se llaman historias ejemplares. Estas historias ejemplares no necesariamente son textos históricos como lo son Josué, Jueces, Crónicas, etcétera. No pretenden ser crónicas históricas del pueblo de Dios, sino parece ser más bien son novelas históricas. Es decir, el autor, inspirado por Dios, escribe una novela basada en hechos históricos del tiempo, pero con personajes que él crea para transmitir un mensaje. Estos libros son el libro de Ruth, el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Esther. Un, una característica muy interesante del libro de Esther es que nunca menciona a Dios, ni una sola vez. Es un libro que no menciona a Dios, ni una sola vez. Y después vienen otro par de libros históricos, ya mucho más reciente a la época de nuestro Señor Jesucristo. Estos libros, debido a su cercanía hacia nosotros, su valor histórico y arqueológico es muy alto. Permítanme. Y son los libros que describen la guerra de los macabeos. La guerra donde una familia que se apellidaban ellos macabeos, cuyo padre se llamaba Matatías Macabeo y tuvo varios hijos, 4 hijos, de los cuales uno de ellos, el caudillo más importante, se llamaba Judas Macabeo, combate contra la invasión de los griegos. En este tiempo, el capitán con el que tuvieron que combatir son los griegos de la dinastía Seleucida, los Seleucidas, las dinastías de los Seleucidas. Primeramente, los griegos que dominaron primero la tierra de Israel fueron los Ptolomeos. Los Ptolomeos fueron muy tolerantes ante la religión judaica, pero los Seleucidas no lo fueron. Y es en bueno, los Seleucidas llegaron al grado de que en el templo de Jerusalén pusieron un ídolo. Crearon, permítanme, déjenme, crearon gimnasios al estilo griego, cosa sumamente ofensiva para el pueblo judío, porque los gimnasios al estilo griego eran desnudos, eran muchachos, jovencitos ahí haciendo ejercicio. Y para el judío, que se pudiera ver tu intimidad era una forma de faltarle a Dios, pero sobre todo porque en la intimidad guardaban su circuncisión.
Entonces muchos jovencitos, al querer ser parte de la cultura griega de los Seleucidas, ocultaban su circuncisión. Esto es una ofensa grande, es como renegar de tu fe cristiana, es como renegar de tu bautismo. Entonces, ante este hecho, la familia de los macabeos se levantan y hacen una revuelta importantísima y logran vencer a los Seleucidas y expulsarlos de la tierra de Israel. No duró mucho el gusto porque después llegaron los romanos, no mucho tiempo después. Fue un periodo muy breve en que el país de Israel y la nación judía tuvieron independencia, pero fue un periodo breve de tiempo. Ok, estos son los 16 libros que se consideran históricos. Nosotros nos vamos a enfocar a los de la historia deuteronomista. Hay la historia la hipótesis del deuteronomista considera que incluso el libro del Deuteronomio es parte de esta construcción literaria. Es decir, es, es Deuteronomio, Josué, Jueces, Reyes y Crónicas. Si esto es correcto, voy a mostrar esta idea. Vean, aquí está, la historia deuteronomista, esto lo tienen en la página 3 de su manual, compondría el libro del Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Entonces, lo que conocemos como Pentateuco no sería un escrito original, sino que es un añadido posterior. La historia deuteronomista, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo se hizo este periodo de escritura de estos libros, incluyendo el Deuteronomio? No se tiene una idea clara, pero se cree que empezó por ahí del siglo XII, antes de nuestro Señor Jesucristo, con la escritura del primer libro de la Biblia que tenemos, que parece ser el más antiguo, el libro de Josué. También la escritura del núcleo del Deuteronomio, no el Deuteronomio que hoy conocemos, sino un núcleo más reducido, más compacto. El que hoy tenemos ya está sumamente editado, ahorita hablamos de esta expresión edición, pero parece ser que esto comenzó por ahí del siglo XII, durante el periodo de la conquista de Canaán por parte de Josué, y terminó posiblemente por ahí del siglo VII, poco antes de la conquista de Babilonia al Israel del norte y la deportación de las 10 tribus del norte. Es más o menos el periodo, o sea, estamos hablando de ¿cuántos años? Déjenme hacer cuentas, unos 5 o 6 siglos de escritura. Eh, Parece ser que el deuteronomista es una escuela de rabinos, de sacerdotes quizás. No, rabinos no, porque el concepto de rabino se creó muchos siglos después del regreso del destierro en Babilonia. Una escuela de sacerdotes que empezaron a reunir tradiciones y textos más antiguos y le intentaron dar una coherencia. Hicieron lo que se llama teología. Es decir, un ejemplo, quizás el libro de Josué, que quizás es el más antiguo, se escribió por ahí del año 1100, 1150 antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero les llegó a este grupo de sacerdotes y leyeron cosas que no les hacían mucho sentido porque no le hacían honor al nombre de Dios, porque planteaban que el pueblo de Dios perdió una batalla y cómo podría el pueblo de Dios perder una batalla si era el pueblo de Dios, etcétera. Entonces hacen teología, es decir, reciben un texto, lo interpretan y lo reeditan como ellos creen que debía ser escrita la historia para edificar al pueblo de Dios. Ahora, no solamente son editores, entonces estas personas son auténticos creadores manipuladores. de la literatura deuteronomista.
Esto le quita validez como palabra de Dios al texto de ninguna manera. Estas personas, la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, los considera como mismamente como los escritores originales, eh, inspirados por Dios. Después vendría lo que sería el Tetrateuco, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. ¿Cuándo se terminó de tener la versión final, que es la que hoy tenemos hoy? Posiblemente después del regresar del destierro en El Babilonia, exilio. del exilio en Babilonia, por ahí del año 500. 530 al 420. eh, y luego vendría la historia del cronista, que Esdras es del siglo IV antes de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya son textos mucho, mucho más recientes. Si es así, Deuteronomio no sería parte del el Pentateuco original, sino que sería parte de los deuteronomistas, y aparte, tiempo después, se terminó de poner por escrito las tradiciones de lo que eventualmente llegaría a ser el Pentateuco. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, mis queridos hermanos? ¿Los estoy No, no, con- maestro. ¿Estoy suficientemente claro? Sí, hasta ahorita sí. Excelente, muy bien, qué amables. Gracias por darme retroalimentación. Ahora, esta escuela deuteronomista, y por ahí alguien hizo el comentario la semana pasada, no recuerdo quién, que me dijo, oye, profe, esta escuela deuteronomista tiene relación con las cuatro tradiciones en las que se hizo el Pentateuco, es decir, la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición deuteronomista y la tradición sacerdotal. Sí, totalmente. Específicamente la tradición deuteronomista es la que hizo el Deuteronomio, pero también influyó en algunas otras partes del resto de los otros cuatro libros. Ustedes recuerdan de sus clases cuando vieron el Pentateuco, la tradición yavista es una tradición de sacerdotes sureños, principalmente de las tribus de Benjamín y Judá, sacerdotes y escribas. El escriba es el que escribe, el que hace las copias, el que transmite el escrito. Sacerdotes y escribas que oficiaban en el templo de Jerusalén, sacerdotes y escribas que se daban la libertad de llamarle a Dios por su nombre, le decían Yahvé, cosa que para los sacerdotes del norte, norteños, principalmente de la comunidad de Efraín, que abarcaba las 10 tribus, no se hubieran nunca atrevido a llamarle a Dios Yahvé. Por eso le decían Adonai, El Shaddai, Hashem. Eh, y es aquí donde se notan las diferencias, ¿no? La tradición ya vista de sacerdotes del sur, de Judá y Benjamín, y la tradición eloísta de sacerdotes de las otras 12 tribus, que además tenían su propio templo, su templo en Nablus, que se sepa, en fin, es una historia muy bonita que no tenemos tiempo para contar ahorita. Luego está la tradición deuteronomista, que es esta que estamos hablando, y la tradición sacerdotal, que es la tradición sacerdotal, es eh, eh, es el esfuerzo de sacerdotes, más bien de descendientes de sacerdotes, que viviendo en el exilio creyeron que su cultura, su religión corría riesgo y pusieron por escrito todas las tradiciones orales y crearon, y también por supuesto tenían algunos textos escritos nucleares, la base principal de algo, y desarrollaron lo que después sería Génesis, Éxodo y Levítico y Números. Principalmente tienen una fuerte influencia sacerdotal. Todos se mezclan, ¿eh? No hay alguno que digas es solo esto, todo está muy mezclado. ¿Esto lo recuerdan de su clase de Pentateuco? Sí, 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 ¿verdad? Pues espero que sí. Sí, claro, pues la acabamos de ver el semestre Ah, pasado, maestro. genial, Eh, genial, genial. Hoy día, esta hipótesis, la hipótesis de las cuatro fuentes, ha sido revisada. No ha sido abandonada, pero hoy día
se ha revisado y se le han hecho ajustes. No lo voy a decir en este momento, pero quizás algún día les convendría investigar sobre cómo va evolucionando esta hipótesis. Muy interesante, muy interesante. Ok. El mundo bíblico. Adelante, Mario, dime. Como dice usted, maestro, todas son hipótesis. Sí, claro, Y efectivamente. si llega el momento en que se comprueba todo esto, entonces se modificará la Sí, Biblia. no. Esa es una excelente pregunta, Mario, porque incluso, permítanme, déjenme ver un momento, Everardo. Ustedes saben que en el Evangelio se habla, perdón, en la carta a los Corintios, primer carta a los Corintios, San Pablo habla de una primer carta, una carta anterior que él les mandó a los Corintios. Les dice, en las cartas que les envié antes. Entonces, algunos Mm. han pensado, ¿y dónde está esa carta? No la tenemos en la Biblia. Algunos piensan que esa carta anterior es la que hoy conocemos como Segunda de Corintios, pero otros dicen, no, se perdió. Pero no solamente eso, San Pablo les recomienda, no recuerdo a qué comunidad que les dice, eh, esta carta que les envío, mándenselo a la comunidad de la Odisea. Y la carta que tiene la Mm. Odisea, recíbanlo ustedes. Es decir, ¿dónde está la carta de San Pablo a los de la Odisea? No la Mm. tenemos. ¿Qué va a suceder? ¿Va a aparecer? ¿Se va a reeditar? ¿Se va a modificar? No. La iglesia, con el poder de Cristo, con la autoridad de Cristo, ha definido el canon para el pueblo de Dios. Entonces, el canon ya no se va a modificar. Últimamente, los biblistas recuerdan ustedes la narración de la mujer encontrada en adulterio. Ujú. Esta Sí. narración no se encuentra en los textos griegos más antiguos. Sin embargo, sí se encuentra en narraciones de los santos padres. Los santos padres son los primeras Mm. autoridades cristianas, escritores, defensores de la fe, mártires, etcétera. Entonces, algunos están pensando que la narración de la mujer encontrada en flagrante adulterio es un añadido tardío al al Evangelio de San Juan, pero que no estaba en el Evangelio original, pero que dicha historia circulaba en las comunidades cristianas. Bueno, esto es un conflicto enorme, enorme, enorme para el mundo protestante. El mundo protestante, al no tener un magisterio y una autoridad, algunos dicen hay que quitarla, no es palabra de Dios. Otros dicen no, hay que dejarla, si es palabra de Dios. No se ponen de acuerdo. En la iglesia con la autoridad de Cristo ha definido como canónico todo el Evangelio y para nosotros, aunque en un futuro se descubra que es una historia que no estuvo originalmente, pero que la comunidad cristiana la conocía y que se añadió quizás en el siglo II o III, no nos afecta en lo más mínimo. Pero Porque, sí, ¿mandé? si aparece la carta a la Odisea Ajá, y es de Pablo sí, y trae el mismo mensaje, no sí. hay nada que contravenga, pues ¿qué problema habría con integrarla al canon? O sea, no va a decir nada fuera de lugar, supongo. Sí, creo que entiendo eso, y seguramente no diría nada nuevo. Sí, Acuérdense que cuando lo hacemos, mismo que ya conocemos de Pablo. pero eh, esto es un detalle importantísimo. Ante el evento que significó el movimiento protestante, la Iglesia definió el canon de la Sagrada Escritura desde el siglo IV, empezando con los concilios regionales de Cartago y Hipona y Cartago e Hipona. Pero debido al movimiento protestante, la Iglesia tuvo que canonizar, es decir, dogmatizar, es decir, hacer norma de fe el canon bíblico. Ya un cristiano ya no la puede dudar. Ahora, creemos que en su misericordia Dios, cuando le da esta autoridad a la iglesia tiene el respaldo de Dios para decir esto es palabra de Dios y esto ya queda fuera. Pero bueno, sí será un evento interesantísimo, ¿no, Mario? Que aparezca. Sí. Honestamente, eh, sería un eventazo. Dime, Everardo.
Profesor, para los neófitos, esto de la hipótesis de las cuatro fuentes, Ah, de las ¿cómo cuatro. lo busco o cómo me Ok. documento? Sin eh, andar leyendo cosas ok. Bueno, indebidas. sin andar leyendo cosas indebidas, yo creo que puedes ponerle en alguna inteligencia artificial la siguiente frase. ¿Cuáles son las cuatro fuentes del Pentateuco? En general, las inteligencias artificiales, en general digo, son muy neutrales, aunque también se pueden programar para tener sesgo, en estos aspectos son muy neutrales. Ok. Entonces, las cuatro fuentes, pero le puedes decir, dame además la bibliografía que utilizaste y básate para tu respuesta solo en textos de universidades reconocidas. Ok. Porque la inteligencia artificial busca en todos lados, hasta en páginas del pastor Samuel Martínez, que es un pastor ahí medio hereje. Entonces la inteligencia artificial busca en todos lados y te trae lo más relevante. Tú le puedes decir, tráeme información solo de universidades de prestigio y te trae y la limitas. Oiga, maestro, Dime, perdón, perdona, un momento, Silvia, soy, primero Betty. es sobre ese tema. Bueno, a ver, venga. Es que lo que pregunta el compañero, creo yo que está muy bien explicado si él acude al Instituto Bíblico y adquiere el manual del Pentateuco. Ahí vienen las Claro, cuatro teorías, perdón, pero mi se error, puede ampliar, efectivamente, sí, mi error. pero lo puede ampliar con la inteligencia artificial que No, usted pero nos tienes acaba toda de... la razón, Silvia. ¿Para qué me ando yo quebrando la cabeza si tenemos el manual del instituto para aquellos que no han logrado cursado esta parte del curso? Lo pueden tener. El manual es muy, muy bueno en este sentido. De hecho, en el chat GPT yo me definí como católico y que quiero que busquen fuentes católicas, Biblia de Jerusalén Ok, y Biblia del Peregrino. eso es una forma de limitar. Eso es un sesgo, pero está bien cuando uno quiere asegurarse que lo que trae es información católica. Genial. Y gracias por el tip, Everardo. Adelante, Betty. Y, perdón, gracias por la recomendación del Instituto Bíblico, ¿eh? Lo agradezco mucho. Yo me estaba haciendo bolas en algo que era sencillo. Betty, adelante. Sí, nada más quería preguntarle, profesor, entonces, por ejemplo, la Biblia, ya con lo del canon, que dice usted que se cerró en el siglo III, Ok. este, Siglo ya, cuarto. siglo III o IV dijo, ¿no? Cuatro, sí, cuarto. Cuatro, entonces ya nunca se va a volver nunca como le dijera yo, se va a agregar nada, sino siempre va a Efectivamente. ser ya lo que es. Aunque haya algunos escritos que se encuentren, ya Efectivamente. no se agregarían, ¿verdad? Ya, o sea, eso todo. Efectivamente. Esto es lo todo. que conocemos como la tradición apostólica, es decir, las enseñanzas que recibimos de los apóstoles, pero que no quedaron por escrito. Una de Ujú. ellas es el canon bíblico. Seguramente los apóstoles les dijeron a sus sucesores, los obispos, que ellos mismos consagraron, cuáles podrían considerarse como libros canónicos y cuáles no. Este problema se agudizó en el siglo III y IV, cuando surgieron las herejías. Fines del siglo I, principios del siglo II, cuando surgió la primera gran herejía, el gnosticismo, y proponían sus propios libros, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, estos libros gnósticos herejes que desviaban de la doctrina cristiana. La iglesia tuvo que tomar medidas fuertes y fue hacer el canon en el siglo IV. Pero ante el fuerte impacto que significó el protestantismo y el riesgo de las propuestas de Martín Lutero quería dejar libros fuera de la Biblia. Bueno, de hecho lo hizo. Quería dejar fuera de la Biblia 7 libros del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Él quería dejar fuera Hebreos, Santiago y quizás Apocalipsis, aunque no lo recuerdo. La iglesia tuvo que tomar una medida drástica y fue definir un dogma, el dogma del canon, uno de los de las pocas veces que la iglesia ha tenido que dogmatizar. Gracias, profesor.
Como un dato por ahí. Alguien levantó la mano, ¿verdad? Vi una manita levantada. Como un dato Sí, adicional. sí, A ver, venga fui la yo. pregunta, venga la Lo pregunta. que pasa era de que eso era lo que le iba a decir. Eso quedó dogmatizado en el Concilio de Trento, ¿verdad? Efectivamente, el Concilio de Trento lo dogmatizó y Para que tomó como base la Vulgata latina de San Jerónimo. Es decir, el texto de San Jerónimo es el que la Iglesia dejó como el estándar para el canon bíblico. No tenemos ninguna copia de esa original. La copia más antigua es un manuscrito inglés del siglo 8 o 9, no recuerdo exactamente. Y después la iglesia editó la nueva Vulgata en el Concilio de Trento. Yo tengo una edición por aquí de la nueva Vulgata y es la que que utilizamos los católicos. Ha sucedido un detalle interesante también, por ejemplo, con Marcos. El Evangelio de San Marcos, en los manuscritos más antiguos, el capítulo 16, el capítulo final, llega hasta el versículo 8, pero en textos, en manuscritos posteriores, llega hasta el versículo 20. Los estudiosos, tanto católicos como protestantes, se han dado cuenta de esto, de que los manuscritos más antiguos eran 12 versículos más breves. Entonces, ¿qué actitud toman los cristianos en general? Bueno, la Iglesia Católica no tiene ningún problema. Para la Iglesia Católica, Marcos completo desde el 1 hasta el 20, versículo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 16 es palabra de Dios. La comunidad protestante, al no tener una autoridad vinculante, no saben qué hacer. Unos dicen sí, otros dicen no, y están sumergidos en una confusión en ese tema. Bueno, muy bien, vamos a continuar. ¿Qué horas son? Déjenme ver. Ya me pasé, ¿verdad? Una disculpa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, los dejo para que puedan ir a su siguiente clase. Una disculpa. Gracias, buenas noches. Que Dios los Muchas bendiga. gracias. Hasta luego. Que Dios los Gracias, bendiga. profesor. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.